Hoy queríamos hablar de la amenaza de parto prematuro. Es un problema que ocurre todos los años, que se ve todos los años en consulta, y lo importante es conocerlo, saber que existe y reconocer los primeros síntomas de alarma, porque hay tratamiento y se puede evitar. El parto prematuro hay de distinta gravedad. Es cuando se produce antes de la semana 36 de embarazo, ¿vale? Entonces, entre la semana 32 y 36, eso se consideraría límite o leve. Antes de la semana 31 ya una prematuridad moderada o severa, y antes de la semana 28 una prematuridad extrema. ¿Por qué la semana 28 es el límite? Porque es cuando, por ejemplo, podemos ver ecográficamente que un bebé abre los párpados y empieza a ver. Y la apertura de los párpados es el primer signo de la madurez fetal, de la madurez neurológica del cerebro del bebé, que se va desarrollando poquito a poquito. Si nace antes de la semana 28, pues es un bebé todavía muy inmaduro. Entonces, dependiendo de en qué momento se produzca el nacimiento, va a tener más o menos complicaciones. Ahora lo explicamos un poquito más detalladamente. El embarazo se cuenta a partir de la fecha de la última regla y se calcula la fecha probable de parto 40 semanas después. Entonces, se considera normal que nazca en la semana 36 y no tendrá ningún problema. Es un bebé a término, en el que hay una madurez de sus pulmones, puede respirar él solo, una madurez neurológica de su cerebro y un buen peso, ¿vale? ¿Qué pasa en la semana 32? Que los pulmones aún no están completamente desarrollados, el bebé no sabría respirar él solo si naciera porque no se ha formado el surfactante. ¿Qué es el surfactante? Es un líquido que se forma en el alveolo, que es la parte final de los pulmones. Esto sería los bronquios, cada pulmón, y dentro de cada pulmón hay muchos alveolos. El alveolo es la parte más pequeñita donde entra el oxígeno y se intercambia en la sangre y a la vez entra el CO2 y es expulsado por los pulmones. El bebé dentro del útero no respira. El oxígeno y el CO2 se lo aporta o se lo lleva el cordón umbilical. Pero como está formando sus alveolos y sus pulmones, en este momento, en la semana 32, lo que hace es llenar el alveolo de surfactante. Es un globo que está lleno de líquido. En el momento del nacimiento, por la presión del canal del parto sobre el tórax fetal, se expulsa el surfactante al exterior y hay un plegamiento del alveolo. Las membranas se juntan, se crea el vacío y eso obliga al bebé a respirar. Y al respirar entra oxígeno dentro del alveolo y ya empieza el ciclo de la respiración. Entra oxígeno, se lo llevan las arterias y sale CO2 y vuelve a empezar el ciclo de nuevo. Pero es fundamental que no nazca antes de la semana 32 porque no se ha producido surfactante y el alveolo no está suficientemente desarrollado como para poder hacer el vacío y empezar a respirar él solo. ¿Cuáles son los síntomas de la amenaza de parto prematuro? Aquí he puesto síntomas de alarma en el tercer trimestre del embarazo, pero los más importantes en este caso es las contracciones regulares o el dolor abdominal. ¿Cómo lo podemos notar? Toda la barriga se pone dura. A lo mejor estás caminando deprisa, haciendo tus actividades diarias y notas que la barriga se pone dura, pero si te acuestas, normalmente cede. En el caso de la amenaza de parto prematuro, no cede con el reposo. Y entonces es un endurecimiento abdominal del fondo del útero, de la pared abdominal, notas dolor en los riñones y te obliga a descansar. Entonces, lo que está produciendo esas contracciones son el acortamiento del cuello del útero. Esto es un útero que no está embarazado y aquí estaría el cuello, ¿vale? Esta es la visión, un cuello cerrado que permite proteger al feto, aguantar los golpes y mantenerlo dentro del útero. Cuando las contracciones
van tirando del cuello hacia arriba y la cabeza fetal va presionando. Un cuello que mide normalmente casi 4 centímetros de longitud se va acortando. ¿Veis? Aquí ya apenas mide 1 centímetro de longitud y si luego las contracciones siguen, ya se empezará a abrir, producirá la dilatación y el parto. Pensar que el bebé va cogiendo un cierto peso, que en la semana 32 ya pesa 1,8 kg. Entonces esta cabecita ya es grande y ya las contracciones hacen que la cabeza baje, presione y deshaga el cuello del útero. Ecográficamente hay signos que nos indican de que hay un acortamiento cervical. Si tú vas a hacerte la ecografía de la semana 32 y le dices al médico yo noto contracciones, él mirará el cuello del útero y dirá, mira, esta es la longitud del cuello del útero, ¿vale? Y es largo, largo como un calcetín, pues está bien. Pero veis que aquí se está formando un pequeño embudo, un pequeño triángulo. Esto es ya líquido amniótico, por eso es negro, y esto es la cabeza del bebé, que el hueso es blanco. Entonces mide, dice, este está bien, aunque hay una pequeña abertura, es un cuello largo como un calcetín, mide 4 centímetros, está bien. Pero este cuello ya se está acortando, ya mide 2 centímetros y ese embudo que hemos visto, ese triángulo, empieza a hacerse más grande y la cabecita desciende. Entonces, ¿qué pasará si lo miramos en otro plano? Que el cuello del útero ya se va abriendo. Entonces, veis, aquí el embudo se ha hecho más grande, la cabecita baja y ya hay signo de funneling y un acortamiento grande del cuello del útero. Y aquí ya el útero se ha abierto completamente y este cuello ya no protege la cabeza fetal y la mujer tendrá síntomas de parto. ¿De acuerdo? Entonces, el primer tratamiento es el reposo, acostarse, ponerse de lado, estar una hora acostada y si así no ceden las contracciones, habría que ir al hospital. Entonces, en el hospital el médico ya hace un tratamiento más técnico que sería coser el cuello del útero para darle más fuerza y que aguante el peso del bebé. Y se puede hacer colocando un pesario, que simplemente es una ruedecita que mantiene el cuello cerrado como un tapón, o coser el cuello del útero. Cuando esto no se debe solo a contracciones, sino se debe a que es un cuello muy blandito, muy finito, como papel de fumar, y es una mujer que ha perdido a su bebé, a un bebé de 4 o 5 meses porque ya pesa 3 o 400 gramos, el cuello es muy inmaduro y no puede soportar ese peso, pues se cose ya en la semana 16. Se le pide reposo a la madre, que esté acostada e intentamos que el embarazo llegue lo más lejos posible. Pero si es ya al final del embarazo, pues también podemos optar a poner medicación. Si vamos al hospital, primero nos pondrían medicación endovenosa, se remiten las contracciones, cuando desaparecen las contracciones con el tratamiento endovenoso ya se pasa al tratamiento oral y vas a casa con reposo, con tratamiento oral hasta la semana 35, que el bebé ya tiene madurez pulmonar, madurez neurológica, un buen peso para no ir a incubadora, que serían 2,4 kg y puede alimentarse y respirar él solo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vigilar las contracciones. Es normal tener contracciones, pero han de ser menos de 10 cada día y han de ser espaciadas. Que si tú te acuestas, que desaparezcan, que cedan con el reposo, que sean irregulares y sobre todo que no lleguen a romper la bolsa de las aguas. Porque el objetivo es llegar a la semana 35, porque el bebé ya tiene madurez pulmonar, madurez neurológica y tiene muchas probabilidades de vivir sin grandes problemas. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo y esto es una foto simple de un poquito de humor, que siempre viene bien poner humor en la vida. No podemos descargar los archivos si no se han descargado completamente. Luego tendremos los trabajos a medias. En el bebé, si intentamos que llegue a la semana 35 o 36, tendrá una vida mucho más fácil y más normalizada que si nace antes de tiempo. Ya sabéis que si tenéis cualquier duda o cualquier comentario, podéis mandar un mensaje al Gmail. Espero que os haya gustado.